Los procesos termodinámicos son parte del tema de la primera ley de termodinámica, nada más que es, por ejemplo, cuando tienes que tomar algunas consideraciones en cierto proceso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas abiertos, cerrados o aislados. Por ejemplo, un sistema abierto es un vaso de agua porque hay un intercambio de materia y energía. Un sistema cerrado, por ejemplo, en una olla express, porque solo hay un cambio de energía. Y un sistema aislado, por ejemplo, en un tanque de gas, es un sistema aislado porque no hay cambio de intercambio ni de materia ni de energía. Entonces, considerando todo esto, pues también hay condiciones en los sistemas termodinámicos. Por ejemplo, mira, cuando estamos hablando de un sistema abierto, por lo regular ahí tenemos un ejemplo de un proceso isobárico, que es cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante, entonces vamos a considerar que W, que es el trabajo, va a ser igual a presión más variación de volumen, el cual se calcula restando volumen final menos volumen inicial. Un ejemplo de esto es el que te presento aquí, como por ejemplo en un vaso de agua cuando se pone a hervir. Mantiene la presión constante, o sea, la presión atmosférica, y hay un cambio de volumen, porque si tú dejas hirviendo agua, a lo mejor tienes 1 litro y ya después de que la dejas un buen rato hirviendo, va a disminuir su volumen. Entonces, ese es un claro ejemplo de un proceso isobárico. Un proceso isocórico lo tenemos cuando el volumen es constante, y en este caso las condiciones que debemos de tomar es que la cantidad de energía es igual a la cantidad de calor y por lo tanto el trabajo es cero. Un ejemplo de esto es cuando estamos en una olla express. La olla express comienza a calentarse, esa presión que genera el vapor pues hace que se cocinen más rápido los alimentos, entonces el calor se aprovecha directamente en energía. Un proceso adiabático, por ejemplo, es el que tenemos en los extintores o tanques de gas cuando ya son sistemas aislados, porque no debe de haber calor, no existe calor. Imagínate, si en un tanque de gas está expuesto a calor, pues lo que sucede, por eso estos sistemas no deben de estar expuestos a calor. Entonces, en un sistema adiabático decimos que Q es igual a 0, por lo tanto, la energía es igual a menos W. Observa que todo esto parte de nuestra fórmula que vimos previamente de la primera ley de la termodinámica. Observas cómo todas estas fórmulas vienen siendo adecuaciones de esta. Entonces, estas son las consideraciones para la primera ley. Finalmente tenemos el sistema isotérmico, que se da, por ejemplo, en hieleras o en chamarras donde no hay un cambio de temperatura porque se mantiene constante, y aquí decimos que entonces la energía es cero, por lo tanto el calor va a ser igual al trabajo. Te presento algunos ejemplos. Aquí en me dice, ¿qué trabajo se realiza en 75 gramos de agua que se eleva de 25 a 80 grados centígrados? Si se encuentra en una olla express, calcula también su energía interna. Observa, ya te está dando la clave, no te está diciendo qué tipo de sistema o de proceso es, pero ya al decirte que es una olla express, tú debes de recordar que cuando estamos hablando de una olla express, estamos hablando de un sistema isocórico con volumen constante. Entonces aquí diríamos que es un proceso isocórico y hay que considerar todas las indicaciones de un proceso isocórico. Por ejemplo, que estamos hablando que la energía va a ser igual al calor y el trabajo va a ser cero. Entonces, cuando me pregunta ¿qué trabajo se realiza?, tu respuesta debe ser cero. ¿Por qué? Porque es un sistema isocórico. Y cuando te pregunta cuál es el cambio de energía, pues entonces como U es igual a Q, entonces puedes utilizar la fórmula de Q para calcular U. Entonces sería masa por calor del agua por variación de temperatura. 75 gramos, que aquí me daban este dato, me decía que era agua, ¿sí? Por eso utilizo el calor de agua, y me dice que va de 25 a 80, por eso resto 80 menos 25. Al obtener Q, entonces esto es igual a U, por lo tanto esta es la energía que se requiere. Otro ejemplo lo tenemos aquí.
un gas se expande isotérmicamente, y aquí te está dando el dato, es isotérmico, y realiza 2400 joules de trabajo. Calcula el calor absorbido y el cambio de energía. Entonces tú debes de considerar, pues un proceso isotérmico es de temperatura constante, por lo tanto energía es igual a 0 y el calor es igual al trabajo. Entonces si me dicen cuál es el calor absorbido, pues el calor es 2400 joules, el mismo que el trabajo que te da aquí el problema. Y en el inciso B dice que cuál es el cambio de energía, pues el cambio de energía es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un sistema isotérmico. Nota cómo es muy importante que tú tengas presente estas características que te presenté previamente. Otro ejemplo es este y el último. Un sistema con presión inicial de 20 kilopascales ocupa un volumen de 0.15 metros cúbicos y se agregan 150 calorías al sistema, y este se expande, otro dato importante, isobáricamente de 0.25 metros cúbicos. Pregunta cuánto trabajo realiza y cuál es el cambio de energía. Entonces, al ser isobárico, consideramos que trabajo es igual a presión por variación de volumen. La variación de volumen es BF menos B0. Recuerda que ya te lo había dado aquí. Y pues nada más consideramos todos los datos. Volumen inicial menos volumen final, la presión que ya me la daban. Hago las operaciones correspondientes y finalmente ya tengo el trabajo. Y como me piden el cambio de energía, utilizo la primera ley de la termodinámica, que es y entonces tenemos trabajo, que es 2000 menos el calor, que ya me lo daban en el problema, donde decía que se le agregan 150 calorías, nada más que lo convertimos a joules y ya restamos el trabajo menos calor, y esto viene siendo la energía.